Hoy en La Mira en Voz tengo el gusto, el honor de conversar con uno de los hombres más inteligentes de la Argentina, Santiago Copalov. Bienvenido, un placer. Bienvenido a Tucumán antes que nada. Ante todo, y bueno, y gracias por la hospitalidad que me brindas. No, por favor. Santiago, queríamos saber por qué estudiaste filosofía. Y la filosofía da muchas respuestas. Yo quiero saber cuál es tu pregunta frecuente. Bueno, varias cosas. Comienzo por el final. Lo que creo que la filosofía brinda son muchas preguntas, más que muchas respuestas. Sí, creo que sí, porque las respuestas que en general la filosofía recibe como campo de trabajo son un repertorio de convicciones, de certezas, de prejuicios, de puntos de vista que, afianzados en el sentido común y en la opinión pública, suelen ser objeto de revisión por parte del filósofo, porque el filósofo es primordialmente un hombre en quien vacilan las inequivocaciones. Es un hombre donde la certeza se vuelve difusa, donde lo inequívoco deja de serlo, y eso se debe posiblemente a su permeabilidad al asombro. El filósofo es un hombre poroso al asombro, un hombre o una mujer, porque también la filosofía ha dado extraordinarias pensadoras, sobre todo a partir del siglo XIX y XX. Pero lo cierto es que lo que a alguien lo lleva a encontrar su vocación en un campo determinado de enunciación o de expresión es muy difícil de determinar. Uno advierte que tiene una vocación, pero luego se da cuenta que en realidad la vocación lo tiene a uno. Uno está en sus manos, te aseguro. ¿Cómo se logra? Porque yo escuché que vos decías que tenías un estado de perplejidad y de asombro todos los días al sentirte vivo. ¿Cómo se logra ese estado? Bueno, quisiera matizarlo. A veces la vida cotidiana, los deberes burocráticos, el aburrimiento, el desapego a la evidencia de estar vivo también me ganan, ¿no es cierto? Eso es así, inevitablemente. Pero lo que sí es cierto, a mí el hecho de haber vivido, de haber sido humano una vez, de haber podido sustraerme a la nada de lo indiferenciado, para poder convertirme en una persona que amó, que ama, que es querido, me parece el verdadero milagro. Creo que Dios, si existiera, nos otorgó ese milagro, el de haber sido uno por una única vez. Y el hecho de la temporalidad, que es que tener la vida acotada por los años que transcurren, lejos de inducirnos a la melancolía o de despertar en alguien de mi edad, yo tengo 76 años, el sentimiento de pérdida, de un prolongado adiós, más bien despierta la emoción profunda de haber sido huésped de la vida. Brillante, me encantó el concepto. Santiago, quiero que me contés, porque yo creo que vos has sido una persona privilegiada en cuanto al enorme amor que has tenido en tu hogar, tanto de tu papá, que te ha ayudado y apoyado, ha sido tu primer editor, como de tu mamá. El cuento de cuando necesitabas plata para el parto de tu hija. Me encantó, me pareció. Conocés los detalles de una vida como la mía. Bueno, yo en aquel entonces tenía 29 años. A los 29 años yo había presentado los originales de mi primer libro, una antología de poesía brasileña, a un gran poeta y editor de Buenos Aires, Aldo Pellegrini, autor de una antología de poesía surrealista inolvidable, perenne. Él dirigía la colección Los Poetas en Fabril, la editorial Fabril. Le llevé yo los originales de mi libro y a él le resultaron interesantes. Se llamaba Poesía Contemporánea del Brasil, un título algo anodino, pero yo no sabía cómo caracterizar lo que me enamoraba, que era la poesía de Brasil. Y había hecho un primer panorama con el que resumía todo lo que había aprendido en los años míos de vida en Brasil durante la adolescencia. Bueno, le entregué el libro y poco tiempo después él me confirmó, para mi asombro,
que iba a ser papá, pero del libro, que sí, que se publicaba, que lo iba a editar, y era una colección donde había salido editado Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, poetas de lengua inglesa, Fernando Pessoa. Yo no podía creer que mi libro integrara esa colección, aunque fuera un furgón de cola, pero que estuviera allí. Cuando me confirma que mi libro se va a editar, mi mujer, Patricia, ya estaba embarazada. Pero nuestra situación era convencionalmente la de un escritor con una mujer que estudiaba psicología. Entonces le dije a Aldo, a mí me gustaría saber si me puede dar un anticipo de la obra, como para que yo pueda llevar adelante solventar los gastos del parto, claro. Me dice, no, Santiago, no puedo, la editorial no da anticipo, ni menos a un autor joven, no sabemos si tu libro se va a vender suficientemente. Bueno, el hecho es que volví a casa descorazonado y me vi obligado en cierta medida a pensar cómo iba a hacer para conseguir el dinero. Pero una semana y media después, Aldo me llamó y me dijo, Santiago, me dieron el dinero que necesitas en la editorial, de manera que vas a contar con ese fondo para auxiliar a tu esposa en el parto. Yo fui a la editorial, no corriendo, en un solo aleteo. Bailabas, estabas feliz. Llegué, tenía el dinero en la mano y empecé a correr alrededor de la Fuente del Congreso, feliz de la vida porque iba a ayudar a parir a mi hija.